Bueno, bienvenidos todos a otro sábado de lore, y este sábado hablaremos de la cinemática oculta que está en Final Fantasy XIV. De hecho, es la única cinematic high quality render, CGI por decirlo de una manera, que existe, que la ves mientras juegas. Todas las demás son la intro cinemática de las expansiones que usualmente nos proyectan en los fan festivals o están en la pantalla de inicio antes de seleccionar tu personaje para entrar al juego. Entonces, antes de que te platique un poquito de esta cinematic y dónde está y cuál es, platiquemos de dónde viene esta cinematic. El año es 2010, acaba de salir Final Fantasy XIV. Muchos esperábamos su release al ser el sucesor espiritual del Final Fantasy 11 Online. Yo fui un buen jugador y un arduo jugador del Final Fantasy 11 Online y lo jugué por muchísimos de mis años. Todos sabemos cómo acaba esa historia. El juego fue un fracaso al salir. Estaba muy mal optimizado. Más que la historia y todo eso, estaba mal optimizado. Era un juego lento, un juego bastante bugueado, por decirlo de alguna manera. Y estábamos en la época dorada de los MMOs con el release o con la salida de Wrath of the Lich King de su competencia de Blizzard, de World of Warcraft. Entonces estábamos teniendo dos picos muy diferentes de calidad, mientras que estábamos teniendo una de las mejores rates en la historia de, yo creo, de los MMOs, que fue Icecrown Citadel. Por otro lado, Final Fantasy XIV estaba dando sus primeros pasos solamente para fracasar. El juego deciden hacerle el shutdown. Yoshi P entra de director y empiezan a contarnos una historia de cómo va a caer Dalamut, o esta luna, hacia Eorzea para causar el apocalipsis. Muchos de nosotros estuvimos ahí empezando ese apocalipsis. De hecho, mi personaje, te lo voy a decir en un momento, mi Lalafell, tiene su tatuaje en la espalda, que yo le llamo el tatuaje de chica galante, porque usualmente está en la cadera. Pero bueno, cae la luna, el servidor se apaga, empieza una de las mejores cinematics que existen en la historia de Final Fantasy, que es Answers, con la voz de Susan Calloway en la canción, que es, a mi gusto, es un sucesor espiritual de Mémora de la Stone o de Chains of Chromatia de Final Fantasy XI. Cae el meteorito, vemos la cinematic, Luisiox, el arcón que nos estuvo guiando durante nuestra aventura en 1.0, nos manda al futuro y nuestro personaje aparece. Que cabe aquí mencionar, si tu personaje es de 1.0 cuando empezaste en el Realm Reborn, tienes ciertas interacciones bastante diferentes. Empezó 2.0, llegaste a nivel 50, esto es en el 2013, y tu primera raid son el Bahamut Coil o los Turns of Bahamut. El primer coil tiene 5 pisos, con el cuarto siendo simplemente ola tras ola de ads, un poco aburrido y un poco difícil en su tiempo. Y cuando llegas al final del quinto piso con tu Intania, lo vences y tenemos una cinemática que te voy a poner a continuación, donde pasa algo revelador. En esta cinemática, como acabas de ver, se nos aparece el Archon Luisiox y nos da por entender que aún está vivo. Y hay cierto misterio, porque en la historia nadie recuerda cómo vencieron a Bahamut. Simplemente todo el mundo recuerda que Bahamut abrió sus alas, aventó el Mega Flare, destruyó bastantes ciudades y de repente en blanco.
Y la gente aparece y no tiene recuerdos. También tienen vagos recuerdos del Warrior of Light, pero no recuerdan su rostro. De hecho, como detalle curioso, si jugaste esa historia con tu personaje de 1.0, varias gente sí te recuerda a ti. Pero bueno, llegas al turno 8, que es en uno de los parches subsecuentes, no fue en el release de Realm Reborn, y te enfrentas a Nael van Darnus. Ahora sí, la pelea histórica, la pelea que jugamos en 1.0, la última pelea que tuvimos de historia, solo que aquí un poco rediseñada. Y cuando matamos a Nael van Darnus, nos cuentan que también Luisiox está vivo. Y algo le sucedió a él y a el Archon Luisiox. Para quienes no saben quién es el Archon Luisiox, Luisiox es como nuestra Minfilia en 1.0. Es una persona de Sharlayan, un Archon de Sharlayan, que salió de Sharlayan para formar el Círculo de Conocimiento. Ese Círculo de Conocimiento eran los encargados de llevar a Eorzea como los guardianes, como los Signs of the Seven Dawn, guardianes tras bambalinas. Él es uno de los que interactúa contigo muchísimo en el juego base de 1.0, que obviamente ya no podemos jugar. Y aunque mucha gente diga que desean íntimamente jugar esa parte del juego, la verdad es que en cuestión de gameplay y código es un juego que estaba muy roto. Te recomiendo que si lo quieres jugar, pues busques algún servidor patito, por decirlo así, pirata, o simplemente te busques la historia en YouTube. Y pues bueno, ahí en pantalla ya tenemos a Luisiox atacando a su nieta, que es Alice. Y nos llega la pregunta: ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Y por qué está ahí? Más adelante en uno de los parches que salen, que es los Final Skulls of Bahamut, el turno que coloquialmente se le conoce como 9, 10, 11 y 12, que técnicamente serían 10, 11, 12 y 13, tenemos una pelea con él y una plática muy interesante previo a la pelea y posterior a la pelea. Y simplemente es un cascarón de Aether que Bahamut está controlando para poder pues lograr su inminente retorno. Pero seguimos con la pregunta: ¿cómo fue que vivimos o sobrevivimos el cataclismo de Bahamut? A lo que de repente llega el turno 11 o Phoenix. Sí, entonces llega el turno 11, vencemos a Phoenix y nos regalan una cinematic que a mi gusto es de las mejores que tenemos en Final Fantasy XIV, que se llama Flames of Truth. Esta cinematic solamente la puedes ver cuando haces pues el turno 11 de Bahamut Coil. La puedes buscar también en YouTube, pero en el cuestión de lore ahí nos cuenta qué pasó, y la cinematic te la dejo a continuación.
Como ves, el cinematic nos cuenta la historia de que, bueno, y también Luis Siox lo explica cuando estamos hablando con él, pasando ese turno, que todo el deseo de la gente y el deseo de vencer a Bahamut fueron unas plegarias que también con el Aether que había disponible en el mundo, él se convirtió en un primal. Entonces, si te das cuenta, tenemos en este mismo casi parche, tenemos dos instancias donde una persona se puede transformar en un primal, como Shiva con Isael, y en este caso Luis Siox cuando se transforma en Phoenix. Nos cuentan que él vence a Bahamut, él es el que regenera el mundo después de la destrucción con las Flames of Rebirth, que tiene como habilidad icónica Phoenix, y él también se encarga de como borrar un poco la memoria de la gente para que no recuerden qué pasó, por miedo a que si descubren que simplemente con Aether y con plegarias cualquier persona se puede transformar en un primal, el desastre que empezaría a suceder. Sin embargo, antes de que él se pueda disipar y volver a Livestream o a la Ethereal Sea, Bahamut lo agarra y lo convierte en su Thrall para poder tener su inminente retorno. Entonces, esa fue una cinematic que, como jugador de 1.0 y de todos los servers, de todas las versiones consecuentes, es una cinematic que me marcó mucho, me cimbró, dado que no la esperaba. Es una cinematic que te explica muchísimo de las cosas, y vuelvo a mencionar, la única vez que vemos una cinematic in-game, o sea, nuestro jugador pues está ahí y de repente nos muestra una cinemática como si fuera Final Fantasy clásico, como el 7, el 8, el level 10, y pues nos dan esta información nueva. Entonces este fue el pequeño tidbit del sábado de lore. Esperen un poco más elaborados los siguientes sábados, que no tengamos la Cosmic y me esté muriendo por hacer reliquias. Pero bueno, gente, nos vemos en el siguiente sábado de lore. Gracias por sus suscripciones al canal, sus likes, sus pulgares arriba, y recuerda dejarme tus comentarios con tus sugerencias. Nos vemos.